Uno de los países con más periodistas encarcelados es Irán. ¿Por qué crees que en este país se sigue reprimiendo a la prensa cuando se sabe que gracias a Internet y a las redes sociales se acaba accediendo a la información? En 2009 Irán ha superado a China y a Cuba como la principal cárcel para periodistas del mundo. Pues es un dudoso honor que le corresponde por toda la ola de represión que siguió a la llamada Revuelta Verde y a los sucesivos resurgimientos de esta ola de protestas reformistas en Irán. La prensa allí está muy controlada por el régimen, incluso los periódicos llamados reformistas, los pocos que quedan, porque además de detener periodistas, lo que sí ha habido es una oleada muy brutal de cierre de diarios de candidatos de la oposición, con lo cual la única información que llega es a través de otros formatos, por vías electrónicas, por internet, por periodistas extranjeros que todavía tienen acceso a este país. El gobierno iraní es bastante eficaz en la represión, y esto hay que reconocerlo. Son gobiernos como el de Birmania, el de Vietnam, el de Irán, que han aprendido de esa gran máquina de exportación de técnicas de represión en Internet que es China. Entonces China está enseñando a países vecinos o a países con los que tiene relaciones a censurar Internet para evitar que salgan a la luz este tipo de historias. Hay un primer ministro, Vladimir Putin, que desde que llegó a la presidencia en el año 2000, en este periodo, pues han muerto una veintena de periodistas en Rusia. Es un país en el que los asesinatos de periodistas hasta ahora han quedado impunes. La impunidad reina, es decir, hay un problema con las órdenes políticas que reciben la Fiscalía y las policías y los servicios de seguridad rusos a la hora de perseguir no solo al pistolero que aprieta un gatillo, sino al poderoso e interesado en acallar a un periodista. En el caso de Ana Politkovskaya, el CPJ lo investiga muy de cerca. Hay un montón de indicios que apuntan a agentes de aduanas comprados que dejaron huir a gente involucrada en el crimen. Hay un juicio en curso con dos hermanos acusados del asesinato que ha dejado todo abierto. Hay un problema político. Y uno de los puntos donde estamos muy vigilantes los europeos, yo creo, es en el asesinato de periodistas. Y no están pasando la prueba del algodón porque siguen sin resolverse, se sigue asesinando a periodistas. El gran titular de la libertad de prensa en el mundo es la impunidad. 8 de cada 10 asesinatos de periodistas quedan impunes desde hace una treintena de años. Colombia, México, Filipinas, Irak, Afganistán, Etiopía, países donde la situación de la libertad de prensa y de los periodistas es muy complicada. Al final hablamos de estados débiles donde las estructuras del Estado, que son las que garantizan la justicia, los jueces, los fiscales y los policías no llegan y no controlan todo el territorio, ¿no? Las vulneraciones de la libertad de prensa es una manifestación más de este problema. España todavía es un país que no ha logrado construir o integrar la variable derechos humanos en la definición de su política exterior. En las relaciones con Cuba, que está ejecutando el gobierno actual español, y la política que quería plantear la Unión Europea, significaba una disminución brutal de los niveles de exigencia al régimen cubano en materia de derechos humanos. Estados Unidos siempre está presente en los informes de libertad de prensa. Siguen muriendo muchos periodistas por disparos de tropas estadounidenses. El último ejemplo ha sido la filtración de un vídeo en Irak en el que se ve cómo unidades estadounidenses abren fuego sobre unos civiles que paseaban por la calle con una bolsa de la compra y matan y rematan a 12 personas, 2 de los cuales resultó que eran periodistas, ¿no? En España, sigue habiendo un accidente histórico que es ETA, pero en España hay que hacer muchas otras cosas. Todavía el Código Penal o la regulación penal existente en España hace que un periodista puede ir a la cárcel por un delito, por difamación o delitos contra el honor, que cada vez en más países están derivados a la jurisdicción civil. Hay otro tema pendiente en España, que es el acceso a la información. Necesitamos una ley de acceso a la información y transparencia que este gobierno se comprometió a tener antes de 2009. En Marruecos se están cerrando periódicos y encarcelando a periodistas. En Argelia la represión del Estado y la amenaza islamista dificulta muchísimo el trabajo de los periodistas. Túnez es un estado autoritario donde se perpetúan los que están en el poder, donde hay muchísimos periodistas y periódicos oficiales cooptados por el poder, que es muy difícil saber si hacen de portavoces oficiales o de periodistas independientes, y hay muy poca prensa independiente.
Y Egipto es otro caso, con una sociedad civil muy activa, es un país avanzado en muchas cosas, con unos niveles de represión también muy fuertes.